Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. A lo largo de los casos que hemos contado, hemos escuchado un sinfín de métodos de escape que los asesinos han aplicado para no ser atrapados. Desde usurpar identidades, cambiarse de país, hasta esconderse en lugares insólitos. Y el caso que a continuación escucharán se suma a esta lista, pues estamos hablando del hombre que en su intento por no ser atrapado se sometió a varias cirugías plásticas para supuestamente nunca ser atrapado. Este es el caso de Lindsay Hawker y el asesino Tatsuya Ichihashi. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Tatsuya nació en el año 1979 en Japón. Su padre era médico y su mamá dentista, lo cual lo posicionó como un joven que no sufrió de carencias económicas. Gracias a esto pudo ingresar a la Universidad de Nishi Shiba, estudiando horticultura, es decir, especialista en hortalizas y todo lo que tiene que ver con ellas. A pesar de que no se dedicaba a lo que estudió, sus padres aún seguían manteniéndolo y pagaban todos sus gastos, como la renta, además de pagarle una mensualidad de $1,000, por lo cual él no tenía preocupación alguna. Él vivía en la prefectura de Chiba, a las afueras de Tokio. Era un joven interesado en todo lo que tuviera que ver con países extranjeros. Eso incluía su idioma. Frecuentaba lugares donde hubiera cursos, exposiciones o eventos al respecto. También le gustaba hacer ejercicio, siendo la gimnasia su actividad favorita. El ciclismo también lo practicaba todos los días, pues le gustaba mantener un buen físico y estar saludable. Era una persona extrovertida, acostumbrada a relacionarse con facilidad con otras personas. Pero aquí es donde no todo parecía perfecto, debido a que más de una vez fue señalado por acosar a mujeres, sin importarle que esto le trajera consecuencias. En sus 20s ya había varias quejas y a esto se le sumaron testimonios de gente que dijo ser testigo de cómo muchas veces lo corrían de lugares por molestar a mujeres, sobre todo extranjeras. Incluso se sospecha que en uno de estos incidentes su padre figuraba como el principal que pedía disculpas para que esto no fuera motivo de escándalo, ofreciendo dinero a quienes había molestado. Tan incómoda era su presencia que se dijo que su propia hermana no quiso saber nada de él, incluso en su propia boda. Tatsuya pensaba que con dinero y poder podía hacer lo que él quisiera, por eso seguía repitiendo los mismos comportamientos, y no fue hasta el 20 de marzo del año 2007, con 28 años de edad, cuando salieron a flote sus verdaderos instintos como persona acosadora y violenta. Aquel día conoció a Lindsay Hawker. Ella era una joven de Inglaterra que se había graduado en el año 2006 como bióloga de la Universidad Leeds. Tenía intenciones de seguir con una maestría, pero optó por impartir clases de inglés en el extranjero, lo que la llevó a viajar a Japón. En octubre del mismo año llegó a Koiwa, localidad donde vivía Tatsuya. En aquel lugar estaría su nuevo trabajo, una escuela llamada Nova, donde dio clases a adultos y niños. Todas las personas que la conocían, entre ellas sus compañeras de piso con las que rentaba, decían que Lindsay era una chica entregada a su trabajo y que le gustaba vivir en Japón, además de que se estaba adaptando con facilidad. Ella tenía pareja con quien mantenía una relación a distancia y por lo cual no tenía intención de comenzar o conocer a alguien en Japón. Su estancia era meramente de trabajo y aprendizaje. Fue el 20 de marzo, el día que se conocieron Lindsay y Tatsuya. Ella apenas había salido del trabajo y se dirigía a la estación donde había dejado su bici. Tatsuya se le acercó y comenzó a hablarle, pero Lindsay solo lo saludó y continuó con su camino. Él comenzó a seguirla a su paso mientras le iba preguntando cosas, haciendo notar su interés por ella. Gracias a su condición física, logró correr todo el trayecto y una vez llegando ambos a la casa de Lindsay, ella se despidió, pero él insistió en que le diera clases de inglés o al menos un vaso con agua. Ella se compadeció, le dijo que pasara y le daría un vaso. De todos modos, quería asegurar que él viera que ella vivía con otras personas. Así fue como conoció a sus compañeras de cuarto,
y ellas supieron de la existencia de Tatsuya. Después de tomar el vaso con agua y con una actitud agradable, le dejó sobre la mesa un dibujo con sus datos personales, haciéndole notar su interés por querer seguir conociéndola, y le dijo que en verdad estaba interesado en las clases, que le pagaría lo que ella quisiera. Ante la insistencia, Lindsay aceptó y programaron su primera clase para el 24 de marzo, en un café cercano a su trabajo. De este encuentro estaban enteradas sus compañeras y su pareja, con el que hablaba todos los días. Lo que sería una clase de inglés por la mañana y trabajo por la tarde para Lindsay se convirtió en una búsqueda por no saber de su paradero desde aquel 24 de marzo. La clase había terminado y todo parecía marchar bien. Él le comentó que había olvidado el dinero para pagarle su clase, por lo cual tendría que ir de nuevo a su departamento. Le pidió que lo acompañara para que no diera doble vuelta. Ella accedió, pues después de aquella clase parecía que era una persona en quien pudiera confiar. Subieron al taxi y cuando llegaron al departamento, ella le dijo al taxista que la esperara, solo iba por unas cosas, pero este se fue después de 10 minutos de que ella no salió. Lo que pasó en el departamento de Tatsuya fue algo que Lindsay no se esperaba. Una vez entrando, él le pegó con un objeto en la cabeza hasta que ella se desmayó para después violarla. La golpeó brutalmente y la estranguló al grado de romperle el cuello. Cabe destacar que ella intentó defenderse, pues sabía artes marciales y sí logró golpearlo, pero no pudo hacer nada una vez que la sometió. Acto seguido, él tomó un rastrillo y comenzó a afeitarle el cuerpo. Aquel 24 de marzo se llenó de angustia para sus compañeras que no sabían nada de Lindsay. Ya era muy tarde y tenían reporte de que no había ido a trabajar. Con los datos que tenían, poniendo como prioridad que la última persona con la que se vio fue Tatsuya y el dibujo que había dejado en casa, dieron parte a la autoridad. No se les hacía normal que ella no se reportara en todo el día y mucho menos contestara el teléfono. La policía inmediatamente se puso en contacto con los padres de la joven para saber si ellos no tenían algún dato o pudieran saber dónde estaba. Pero ante el asombro de ellos de no saber qué pasaba, las autoridades se dirigieron a casa de Tatsuya y cuando él abrió la puerta, se llevaron una gran sorpresa. Él salió descalzo corriendo sin detenerse. Su habilidad por correr era tan buena que la policía no pudo alcanzarlo. Mientras unos trataban de atraparlo sin saber qué había pasado, otros elementos entraron al departamento y notaron que había cosas movidas. Sobre todo, la tina de baño estaba en el balcón. Dentro había un montículo de tierra donde estaba enterrado el cuerpo de Lindsay. Además, estaba mezclado con un tipo de desperdicios y tierra. Recordemos que él había estudiado todo lo que tiene que ver con hortalizas, por lo cual él trataba de descomponer el cuerpo con abono que él mismo creó. Afuera del departamento encontraron un carrito de supermercado con el cual se pensó movió los costales de tierra en la madrugada que todo pasó. Los vecinos dijeron haber escuchado ruidos durante la noche, pero nada para alarmarse. Al día siguiente, tanto el padre de Lindsay como su pareja tomaron un vuelo para ir a reconocer su cuerpo. Al ver a su hija sin vida, juró que no iba a descansar hasta que atraparan al responsable. Pasaron los meses y lo único que se tenía hasta el momento era el último video donde se podía ver con vida a Lindsay antes de entrar a la casa de Tatsuya. La familia empezó una fuerte movilización en búsqueda de alguna pista sobre su agresor. Dieron a conocer su rostro por medio de redes sociales y volantes que pegaron en los aeropuertos, pero aún así no lograron obtener avances importantes, pasando ya un año desde su muerte. Incluso ofrecieron 75,000 euros de recompensa si alguien sabía algo al respecto. Fue hasta el año 2009, entre las idas y vueltas a Japón, que la familia de Lindsay se enteró que las autoridades ahora tenían una nueva línea de investigación. Y es que sospecharon que Tatsuya se había sometido a una operación quirúrgica de rostro para cambiar sus facciones y no ser reconocido. Esto gracias a la denuncia de una clínica de cirugías plásticas que atendió a Tatsuya. No sabían que se trataba de él y al ver que tenía una actitud sospechosa,
sospechosa durante y después de la cirugía los mantuvo en alerta. Además, estaba la posibilidad de que ahora se vistiera de mujer para pasar desapercibido. Después de que ahora circulaba el posible rostro de Tatsuya en los medios, la gente empezó a denunciar posibles avistamientos de él, pero una de esas llamadas había dado en el blanco. Tatsuya esperaba un ferry en Osaka. Ese día era 10 de noviembre del mismo año, y fue ahí cuando lograron detenerlo. Su rostro era diferente. Se había realizado operaciones para cambiar la forma de sus ojos, modificarse boca, nariz y pómulos. La familia de Lindsay estaba feliz por lo que había pasado y las autoridades japonesas comenzaron a hacer las investigaciones. Para diciembre del mismo año, y en su afán por querer librarse del asesinato, la defensa de Tatsuya dijo que él había asesinado a Lindsay, pero había sido por accidente y que incluso había intentado reanimarla con primeros auxilios. Pero esto fue inútil porque Tatsuya terminó por confesar y narró cómo había pasado todo. Dijo que la violó e intentó que la joven se callara cuando intentaba escapar. Según él, Lindsay le dijo que si la dejaba escapar, no le diría a nadie, que confiara en ella, pero debido a los golpes que le dio, esto no iba a ser posible de creer y prefirió retenerla tomándola por el cuello, pero a la fuerza fue tal que le quitó la vida, sin que él se diera cuenta. Incluso antes de que muriera, la amarró para que no escapara y para pedirle perdón, pero ella logró desatarse y fue cuando Tatsuya la sometió por el cuello. Agregó que quedó en estado de shock después de ver que no respondía. Dijo que parecía estar atrapado en el peor de los escenarios, pensando que solo se trataba de un sueño. Esta declaración, aceptando su culpa, fue suficiente para que se le dictara su sentencia. La familia escuchaba tales testimonios cada vez más dolorosos y consternada querían saber quién había ayudado a escapar a Tatsuya durante todo este tiempo. Esto incluía quién la había ayudado con los gastos para las operaciones. Según las investigaciones, las intenciones del agresor al momento de su captura era cambiar completamente de identidad, ya que estaba tramitando un pasaporte de manera ilegal con otra identidad para salir del país junto a más documentos conseguidos de tal manera, además de haber programado más cirugías estéticas. Se llegó a la conclusión de que posiblemente los padres del hombre estuvieron ayudándolo todo este tiempo. Para julio del año 2011, el Tribunal del Distrito de Chiba condenó a Tatsuya con 32 años de edad a cadena perpetua por el asesinato de Lindsay Hawker. La familia de la joven quedó inconforme, pues pedían la pena de muerte, pero la ley de Japón así lo dictó, ya que si no hay antecedentes sobre más asesinatos, no se puede aplicar la pena de muerte y después de 10 años se puede apelar la libertad condicional por buena conducta. Tatsuya durante el juicio pidió disculpas a la familia de la víctima y dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho. Cuando ingresó a prisión, escribió un libro donde detalló todo lo que hizo durante su huida, al cual llamó Hasta que me arrestaron. En él dejó en claro que todas las regalías obtenidas por la venta serían para la familia de Lindsay. Obviamente, ellos indignados no lo aceptaron. En el libro se puede leer cómo se sometió a los cambios físicos. Cuenta cómo él mismo cortó su labio para hacerlo más delgado y con un cuchillo cortó los lunares en su rostro, además de otras heridas que se provocó. También cuenta los trabajos que estuvo realizando y los lugares en los que se alojó para vivir. Se escondió en un búnker de concreto de la Segunda Guerra Mundial y se alimentó de frutas, pescado y serpientes. El libro trajo controversia y fue motivo de adaptación para el cine japonés. La compañía que produjo la película intentó hablar con Tatsuya directamente para obtener más detalles al respecto, pero este se negó y no aceptó que llevaran a cabo dicha película. Como era de esperarse, el resultado solo fue algo que hizo parecer que la vida del asesino había sido difícil, romantizando la situación y poniéndolo como héroe al culpable, dejando en segundo lugar a la víctima. Según los productores, dijeron que todas las escenas donde se habla de Lindsay habían sido con respeto, sin mostrar algo que la agrediera. Mucha gente y expertos de cine japonés estuvieron en contra y criticaron fuertemente la película. En palabras de uno de ellos, dijo lo siguiente: la compañía que hizo esta película tenía que obtener el consentimiento de la familia de Lindsay.
antes de hacerla. Es inevitable que los extranjeros piensen en Japón como un lugar donde convertimos a los asesinos en héroes. A la fecha, él sigue en prisión cumpliendo su condena conforme a la ley japonesa. La familia de Lindsay espera que no se le aplique la libertad condicional pasando los 10 años. El caso de Lindsay es uno del cual se obtuvo justicia, no como la que esperaban sus padres, pero se detuvo al culpable. La situación de Tatsuya nos deja ver que era el tipo de hombre que pensaba que atracción era igual a incomodidad. Tenía un historial de quejas de acoso, lo cual dejaba en duda que sus intenciones fueran todo menos asesinar, pues estaba acostumbrado a siempre tenerlo todo y siempre salirse con la suya, ayudado por papá. ¿Pero en verdad sus papás querían ayudarlo? Más bien sus padres no querían verse involucrados en escándalos poniendo el dinero de por medio, antes que cualquier denuncia. Por eso no nos resulta extraño suponer que ellos siempre supieron dónde estuvo su hijo y ser los principales en pagar todo para que no saliera a flote que su hijo era un asesino. En este caso, como en otros, el factor clave era la falta de atención que Tatsuya quería llenar a como diera lugar y no aceptar nunca un no o rechazo, lo cual lo llevó a cometer un asesinato que en su intento por escapar se le salió de las manos. Pues si en verdad no quería asesinar a Lindsay y todo fue un accidente, debió enfrentarlo desde el primer día y no huir haciéndose protagonista de su propia historia, reflejada después en un libro en el cual parece orgulloso de haber escapado por 2 años, aunque esto él no lo acepte. Este fue el caso del asesino de la joven Lindsay, Tatsuya Ichihashi. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.